para todos. Bienvenidos hoy a nuestro cuarto webinar del curso de para cuidadores de Me Cuido Activo en Casa. Entonces vamos a esperar unos segunditos para que se terminen de conectar las personas que nos van a acompañar en nuestro webinar de hoy. Recuerden que hoy vamos a hablar de salud mental y resiliencia. Entonces vamos a dar unos segunditos para que las personas se terminen de conectar. Bueno, entonces recuerden que debemos ir apagando nuestros micrófonos y las cámaras para así tener pues como una mejor conectividad. Y recuerden que pueden hacer las preguntas al final, vamos por el chat, al final vamos a recoger las preguntas cuando terminemos el webinar y vamos a proceder con responderlas. Por favor, mantener el respeto pues con todos los participantes, con los expositores y con las intervenciones que cada una de las personas hagan. De pronto, si alguno de los participantes no nos escuchan, recuerden que en la parte inferior les debe aparecer el icono de los audífonos, no les debe aparecer el icono de los audífonos, sino del micrófono, ¿sí? Ahí le pueden dar clic y activar el audio. Entonces vamos a proceder con nuestro webinar de hoy. Vamos a dar entonces la bienvenida a Ana María Ortiz. Ella es la persona que nos va a estar acompañando hoy en nuestro webinar y como les dije anteriormente podemos ir haciendo las preguntas por el chat. Entonces, Ana María, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, como les contó Viviana, mi nombre es Ana María Ortiz, hago parte del equipo de la Fundación Saldarriaga Concha, soy psicóloga de profesión. Los invitamos ya, como les contó Vivi, a que apaguen sus micrófonos y cámaras. Las preguntas se responderán al final. Acá les dejamos un poco el instructivo de cómo se hace la vinculación al Zoom. Y les vamos a contar hoy sobre la resiliencia en las personas mayores. Bueno, primero, recuerden que Me Cuido Activo en Casa es una iniciativa desarrollada por organizaciones de la sociedad civil, la academia y el gobierno nacional para contribuir al cuidado de las personas mayores en el contexto del confinamiento por la epidemia del COVID. Tiene un enfoque de envejecimiento activo y saludable y quiere construir capacidades en los cuidadores y las personas mayores. Estos seminarios web hacen parte de una serie de herramientas desarrolladas por el equipo de Me Cuido Activo en Casa, dentro de las que también hay videos e infografías, y los invitamos a que las conozcan. Esta estrategia nace de Me Cuido Activo en Caldas. Les vamos a contar qué es la resiliencia, qué no es, la resiliencia y neurobiología, algunos cambios biológicos que ocurren en el cerebro, cuál es la relación entre resiliencia y personas mayores, terapias dirigidas a mejorar la resiliencia, qué tiene que ver la empatía y la resolución de conflictos con este tema particular, qué es esto de la intergeneracionalidad, el proceso de exigibilidad de derechos, la importancia de crecer frente a la adversidad y les vamos a dejar unos videitos de unos ejercicios para practicarla. En blanco y negro, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad para lograr una adaptación exitosa frente a los retos propios del desarrollo de la vida. ¿Esto qué significa? El concepto inicial de resiliencia nace desde la ingeniería y es la capacidad de algunos materiales y algunos objetos de volver a su forma normal, ¿sí? Después de atravesar procesos ya sea de extremo calor, de extremo frío, otro tipo de procesos. A eso le llamamos resiliencia. Ahora bien, en términos de salud mental, desde hace algunos años, ya algunas décadas realmente, empezamos a hablar de esa capacidad que tienen las personas de transformar cualquier tipo de problemas o sucesos negativos en factores de cambio, crecimiento y generación de oportunidades. En blanco y negro, estas situaciones que me generan a mí como ser humano estrés, ¿cómo podemos empezar a utilizarlas a nuestro favor y a favor de nuestra salud mental? ¿Listo? Ese es como el concepto básico de resiliencia. Y aquí vamos a empezar a hablar un poquito también de lo que no es. No es algo extraño, no es algo externo y está comprobado biológicamente que todos tenemos una capacidad resiliente, no en la misma manera, no en la misma medida, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, sí todos tenemos esa capacidad. Muchos de nosotros la practicamos todos los días y ni siquiera nos damos cuenta.
La resiliencia no es seguir la vida como si nada o aprender a aguantar. Es que esto es lo que me tocó, entonces ya se quedó así. No es que me toca aguantarme que me peguen o me toca aguantarme el hambre o me toca aguantar esta circunstancia de violencia que estoy viviendo. No, es todo lo contrario, es bajo esas circunstancias. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en términos cognitivos, conductuales, es decir, de comportamiento, para poder avanzar hacia una estrategia muy particular que me haga salir con éxito y sin ningún trastorno de esta situación? Esto se los pongo en un ejemplo muy particular que lo vamos a retomar en unos minutos, específicamente con el tema biológico, que es además un tema muy bonito, y es cómo es que la gente se adapta a situaciones que son bastante complejas, a escenarios de violencia, a escenarios de conflicto armado inclusive, cómo nosotros como seres humanos nos preparamos de una u otra manera para salir victoriosos en términos emocionales, es decir, sin una depresión, sin ansiedad, sin trastorno de estrés postraumático, de algunas de estas circunstancias. Frente al proceso de resiliencia en neurobiología, se han encontrado que hay cambios neuroendocrinos que predicen la resiliencia. Eso en blanco y negro, ¿qué significa? Significa que tenemos cambios en nuestro sistema endocrino, en nuestro sistema de hormonas que nos dice, oiga, esta persona tiene una capacidad de asumir de una manera diferente situaciones estresantes o que le produzcan mucho temor, que es la base un poco del proceso resiliente, y es cómo respondemos ante estas situaciones que no nos gustan. Encontramos también que hay variaciones genéticas y estas están vinculadas directamente a variaciones en resiliencia. Es decir, en este momento podemos decir que algunas personas nacen con una capacidad resiliente mayor o menor que otras, ¿sí? Gracias a estas variaciones genéticas que además se mantienen a lo largo de la vida, siempre y cuando también se alimente el proceso cognitivo y conductual del que hemos venido hablando para promover la resiliencia. Se ha encontrado que hay adaptaciones moleculares que ocurren de manera específica en personas resilientes y que ayudan a promover un funcionamiento conductual adecuado en situaciones de estrés. ¿Qué significa esto en blanco y negro? Que el cerebro funciona diferente en algunas personas cuando tienen que responder a situaciones que les producen estrés. Eso es lo que quieren decir estas adaptaciones moleculares. Resulta que en los procesos de investigación específicamente sobre resiliencia y trastornos mentales hay un paradigma que es el paradigma de la derrota social crónica. Este paradigma ocurre mucho en personas que están expuestas a situaciones constantes de violencia, de angustia, de miedo, de temor, etcétera, etcétera, y que efectivamente la situación no cambia. Por ejemplo, en personas que trabajan como militares o personal de rescate, es decir, siempre están expuestos a situaciones de estrés. Y se encontraron un par de modificaciones muy interesantes en un par de hormonas que ocurren solo cuando hay una real capacidad resiliente. Es decir, y muy en blanco y negro, este es el mensaje también, la resiliencia no nos la estamos inventando, primero. Segundo, tiene un componente biológico. Y tercero, es susceptible de ser aprendida. Esos son como los tres mensajes que quiero que se lleven de esta parte en particular. ¿Cómo funciona la resiliencia en las personas mayores? Bueno, ya sabemos que la resiliencia es esa capacidad que tenemos los seres humanos de salir con éxito, salir adelante de una situación que nos produce miedo o estrés, y quiero que piensen en situaciones muy particulares para ustedes y situaciones que le pasan en general a la gente. Por ejemplo, en este momento el proceso de aislamiento. ¿Cómo logramos o cómo promovemos que estas personas o que en general la humanidad pueda tener un alcance diferente frente a este proceso de aislamiento social, de aislamiento físico, perdón? Entonces, digamos que ha sido como un tema muy interesante este proceso, sobre todo de las personas mayores. Vamos a poner una situación de estrés muy particular y real, el COVID-19. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que
tenemos un grupo poblacional particularmente susceptible a la adquisición de la enfermedad que se llama personas mayores de 60 años con algunas enfermedades de base o comorbilidades particulares, ¿cierto? Entonces, bajo ese escenario es qué hacemos en este sentido con las personas mayores, su salud mental y su capacidad de salir adelante de una situación como esta, que no solo incluye a las personas mayores, pero que son las más afectadas. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a romper los mitos frente a la vejez. Esta historia del oro viejo no aprende a hablar y son muy coloquial en estos mensajes, pero es usualmente lo que decimos, no, hablar con mi papá es imposible porque él ya no aprendió. Y digamos que acá hay un tema mucho de resistencia también, no desde el lado solamente de las personas mayores, sino del otro lado, cuando las personas sí tienen una característica de personalidad muy particular. Ay, no, qué pereza hablar con el abuelo nunca entiende, la abuela nunca va a entender. Si trabajamos con personas mayores, es esta cantidad de viejitos ya no aprendieron. Y el del mito somos nosotros, los que estamos de este lado. Esta historia ya lo que pasó, pasó, ya todo está vivido, o él es así porque está viejo, son los mitos y los estigmas que tenemos que empezar a eliminar de este proceso. Porque es importante romper esos mitos porque nos abre una puerta a la posibilidad de aprender de las personas mayores y ayudarles a ellos a procesar situaciones estresantes, situaciones de miedo, situaciones de rabia, como pueden suceder en el día a día en este momento particular. Entonces, si antes había conflictos en el hogar porque, no sé, piensen cualquier cosa que se les venga a la cabeza con respecto a personas mayores que tengan cercanas, porque el papá quiere salir y no se puede, pero resulta que el papá tiene 85 años de hipertensión arterial. Situaciones como que la mamá tuvo que dejar de cocinar eventualmente, tiene 87 años, entonces inutilizamos a esa persona porque ya no podía prestar los mismos servicios a la relación del hogar como lo hacía antes. Entonces ya no sirve. Ese tipo de cosas, ese tipo de mitos son en los que tenemos que empezar a trabajar para abrir la puerta y empezar a ver la posibilidad de cómo dejamos de excluir a estas personas mayores de la vida diaria y cómo realmente garantizamos un aislamiento físico, no un aislamiento social ni emocional, que es lo que muchas de estas personas están siendo víctimas en este momento. Las personas mayores son agentes de su propia salud mental. La vejez es un momento de la vida en el cual la resiliencia es fundamental. Es importantísimo quitarnos el ya para qué. Es que ya tengo 60 años, ya no quiero hacer nada, ya para qué, ya se me acabó la vida. La vida se acaba en el momento en el que se tenga que acabar, ni un día antes ni un día después. Hay muchos estresores asociados a la vejez y deben ser vistos como retos de la vida y debemos afrontarlos de la mejor manera. Esto que nos está ocurriendo como sociedad, como humanidad, es un reto particular. ¿Sí? Y es, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar pasado mañana? Si no podemos, digamos que esto genera mucha incertidumbre también todo lo que está pasando alrededor de la pandemia. Sin embargo, sí es muy importante cuidar la salud mental, no solo de la persona mayor, sino de quien se encarga de su cuidado o inclusive del vecino, de la persona que está cerca, porque esta situación tiene impactos en la salud mental de la población. Y lo pongo en el otro extremo del ciclo vital. Y es los niños, sobre todo los menores de 10 años que tienen todavía más restricciones para salir de casa, que llevan 2 meses también encerrados en sus casas, con sus papás teniendo clases virtuales o de otra manera, telefónicas, por radio. Esto aquí hemos encontrado una cantidad de maneras importantes de aportar. Sin embargo, piensen desde la otra perspectiva que estos niños se sienten totalmente encerrados, pero no tienen la autonomía para tomar la decisión de salir o no. ¿Sí? Una persona mayor, aún teniendo la autonomía, se siente igualmente encerrada. ¿Esto cómo afecta su salud mental? La afecta desde todas las perspectivas, sobre todo con algunos rasgos de ansiedad y de depresión. Ustedes saben que la soledad, además, termina siendo un factor predisponente para otro tipo de patologías durante la vejez.
algunas demencias, algunos deterioros cognitivos particulares, sobre todo porque aquello que usamos toda la vida, que es nuestro lenguaje, la manera de comunicarnos, nuestra memoria, nuestra capacidad de razonar, la dejamos de usar de un día para otro. Este ha sido un tema muy interesante y muy particular en el proceso de entender la resiliencia en las personas mayores, y es cómo nos adaptamos para que ese proceso de envejecimiento bajo las condiciones de aislamiento tenga el cualificativo de activo, de envejecimiento activo y saludable, bajo las condiciones en las que estamos. No solo para las personas mayores, insisto, también para el resto del grupo familiar. Y acá les vengo a contar una cosa muy interesante que nos hemos dado cuenta, y es que la historia, las órdenes de aislamiento social, que realmente es aislamiento físico, abrió una gran puerta a muchas personas que no sabían qué hacer con sus personas mayores y literalmente las aislaron, ya sea dentro de su hogar o en otra casa, pero se volvió un proceso muy complicado de aislamiento físico, de aislamiento emocional y social. Es decir, muchas personas mayores no reciben ni siquiera una llamada para saber si están bien, teniendo un grupo familiar, entre comillas, y una red de apoyo con la que puede contar. Resulta que la resiliencia, como les conté desde el principio, a pesar de que tiene un componente biológico, al igual del resto de cosas que pasan con nuestra salud mental, también es entrenable. Es un proceso el cual podemos aprender y el cual podemos mejorar. Y les voy a poner un ejemplo, el más, digo yo, el más práctico sobre la faz de la tierra, con mucho respeto también, pero es si para mí es importante mis uñas, ¿sí? Y se me rompió una uña. Pero son muy importantes, esto me genera ansiedad, que se rompa una uña me genera malestar físico, taquicardia, sudoración de las manos, etcétera, etcétera. Ahora bien, cómo el entrenamiento en resiliencia y específicamente en habilidades para la vida nos abre una puerta. Nos abre una puerta a que yo asuma de una manera diferente el hecho de que la uña se rompa. La uña se rompió. La resiliencia no cambia eso. La resiliencia no cambia una discusión, no cambia un momento tensionante, no cambia la necesidad de hablar con alguien y que esto nos produzca miedo, no cambia la situación económica, no cambia la situación de violencia en muchos hogares o los contextos de conflicto armado también en otros, ni del microtráfico. Eso no lo cambia la resiliencia. Nada de eso lo cambia. Lo que sí cambia es la posibilidad en la que yo asumo cómo resolver esa situación particular. ¿Sí? Resulta que la uña se partió tan feo que no me la puedo pegar. Entonces me voy a quedar sin esa uña. ¿Qué recursos tengo? Y aquí empezamos un poco a trabajar con procesos terapéuticos, desde lo cognitivo, lo conductual y terapias de tercera generación. Esto es un paso a paso. Yo primero, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que controlar la reacción fisiológica o regular la reacción fisiológica que me produce el hecho de que se me haya partido la uña. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tengo que regular mi respiración porque estaba atacada llorando por la uña porque es algo importante. Y con esto quiero poner sobre la mesa que la situación estresante la defino yo. Puede que para otras personas esto sea totalmente ridículo. Se le partió una uña, está llorando porque se le partió una uña. Sí, pero para mí como individuo es algo fundamental y es algo que hace parte del proceso de la resiliencia, y por eso al principio también mencionamos la empatía y ya les vamos a contar un poco más adelante en qué consiste el proceso. Pero lo fundamental de esto es entender que, bueno, se me partió la uña, ya me calmé, ya dejé de llorar porque hice un par de ejercicios de respiración. Perdón, ahora con lo que cuento en este momento, con las cosas que tengo en este momento, las condiciones en las que estoy, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? Sin la uña, porque la uña no va a volver. ¿Sí? Entonces empiezo a utilizar mis recursos cognitivos. Bueno, pero la uña va a volver a crecer. ¿Sí? Tengo que arreglarme las otras para que no se note tanto. ¿Sí? Y empezamos con los recursos conductuales, es hacer cosas.
Ah, bueno, entonces como tengo que arreglarme las otras, me voy a arreglar las otras para que no se vea tanto la diferencia, porque es algo importante para mí. Eh, Hay mucha evidencia científica, muchas investigaciones que nos muestran que estos enfoques en población en riesgo, ya sean niños o adultos, tiende a mejorar la resiliencia a sucesos estresantes en la vida y prevenir el desarrollo de algunos trastornos, que es el foco principal de estas circunstancias. La resiliencia, lo que les digo, no está directamente relacionada con aguantar. Quédese ahí esperando a ver qué pasa. No, estas son las condiciones de vida y quiero que piensen en las peores condiciones de vida que una persona pudiera tener. Las peores. Estamos hablando de torturas, estamos hablando de violencia física, violencia psicológica, las peores. La resiliencia nos enseña a que bajo esas condiciones tenemos la capacidad de sacar algún tipo de provecho emocional de esa situación, con el fin de que o no se vuelva un trastorno o esa situación no nos acompañe de manera patológica el resto de la vida, que es lo que pasa con los trastornos de estrés postraumático, ¿sí? Y volvemos al punto biológico. Recuerden que a pesar de que no todas las personas nacemos con la misma capacidad, se puede entrenar. La empatía y la resolución de conflictos. Hemos venido hablando de varios temas sobre habilidades para la vida y además a lo largo de los webinars también se han tocado algunas otras de estas habilidades. Estas dos particularmente nos permiten, son como el foco principal para el desarrollo de las capacidades resilientes. Lo primero que tenemos que hacer es reconocerme a mí y reconocer al otro. Es lo más importante. Y esto va en ambas vías. Es decir, a nosotros nos cuesta muchas veces entender los mecanismos de cognición y de razón de una persona mayor. ¿Por qué? Pues porque no son los míos. ¿Sí? Esta historia de ponerse en los zapatos del otro no es, sí, es que yo me estoy poniendo en los zapatos suyos, pero no estoy de acuerdo. Eso no es ponerse en los zapatos del otro. Ponerse en los zapatos del otro es entender desde lo emocional, lo racional y lo comportamental por qué actúa de esa manera. Es entenderlo, que no lo compartamos o no, es totalmente válido, pero es realmente llegar a entender esa persona por qué actúa de X o Y manera. Aquí, qué lástima que no tenemos sonido para todos porque esto suele ser un buen chiste, pero a algunos de ustedes les molesta que la gente meta el pan en el café, ¿sí? Les produce asco, les produce... Yo no entiendo la gente por qué hace eso. Esa es nuestra primera reacción. Yo no entiendo por qué la gente mete el café y sale el pan o las galletas babosas, mojadas. Aquí tengo una cantidad de descripciones frente a las galletas. Sin embargo, ¿por qué es tan difícil ponernos en el lugar del otro y entender que para esa otra persona es algo sabroso, es algo que lo deleita, es algo que lo satisface, ¿sí? Y que realmente no me afecta desde ninguna perspectiva? Y estamos hablando de comportamientos saludables, no únicamente, que aún así no compartimos. Este proceso de ponernos en los zapatos del otro nos ayuda a entender, y inclusive en los zapatos propios, porque muchas veces nos cuesta demasiado entender qué es lo que está pasando con nosotros mismos. Oiga, no se me quitan las ganas de llorar, no se me quita. Es terrible, no se me quitan las ganas de llorar. Y no sé por qué, y parezco, y además empezamos a utilizar palabras discriminatorias con nosotros mismos. No, es que ya quién sabe qué será, me volví loco o me enfermé o quién sabe qué tengo, pero tampoco somos justos con nosotros mismos en entender que hay situaciones que nos agobian y que en cambio de ocultarlas y dejarlas pasar, no trabajamos y hablamos, digamos, las resolvemos. Resolverlas implica hablar sobre ellas, cambiar mi cognición sobre ellas y cambiar mi comportamiento sobre ellas. Piensen en una pelea con su pareja, con sus hijos, con la persona con la que viven, con sus padres, con una persona muy cercana. Nosotros siempre tendemos a querer tener la razón sobre muchas situaciones y eso es lo que lleva finalmente a los conflictos. Pero no todos los conflictos son malos, ¿sí?
Realmente ninguno. El problema no es el conflicto, sino la respuesta a, si es una respuesta violenta, si es una respuesta emocional negativa, porque al final del día los conflictos simplemente son desavenencias, diferencias que tengo yo con otra persona, que puede o no que después de un diálogo lleguemos a un acuerdo. Todo esto hace parte del proceso de aprender a ser resilientes. ¿Y aquí qué hay? Acá hay cognición, conductas, comunicación asertiva, resolución de conflictos, pensamiento creativo. ¿Eso qué quiere decir? Oiga, ¿yo cómo hago para resolver este problema de modo que todos salgamos a flote o beneficiados de esa situación? Por eso la empatía y la resolución de conflictos son esas dos principales habilidades que trabajamos específicamente en la resiliencia. Aquí hay un tema muy particular o, digamos, muy interesante con este proceso de empatía, es que muchos de nosotros aquí muchas veces utilizamos nuestras creencias religiosas no a favor, sino en contra de otras personas. ¿Sí? Eso es algo que quiero que tengan en cuenta, sobre todo con las personas mayores, ya que ustedes saben, conocen y demás, que la mayoría de personas mayores tienen una creencia religiosa fuerte y muchas veces terminamos nosotros usándola en contra de ellos mismos. Es algo que quiero que revisen muy de fondo porque en estos momentos la espiritualidad, sobre todo, son fundamentales para promover un adecuado estado de la salud mental. Bueno, estábamos hablando de los conflictos, del proceso de la empatía, de cuando viven varias personas en una casa y demás. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa en este momento cuando yo soy una persona de 87 años, vivo con mi hija que tiene un esposo y mi hija y mi esposo tienen 66, más o menos, y los nietos que tienen 30, 25 y 15? Este proceso en el que debemos aprender a convivir con diferentes generaciones, nosotros le denominamos procesos intergeneracionales. Y es que pasa cuando yo tengo que generar relaciones con otros grupos etarios a lo largo de la vida de manera regular. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces tenemos al abuelo consentidor y a los nietos que se dejan consentir, así como tenemos al abuelo gruñón y mandón también, que no permite que absolutamente nadie opine. Y tenemos los casos del resto de la familia también, que muchas veces buscan aislar a esas personas y otras que por exceso de cuidado hay sobreprotección. Entonces, no es que yo no quiero que le pase nada a mi mamá, entonces termino aislándola totalmente, usted no sale de acá, no habla con nadie, etcétera, etcétera. Este proceso de intergeneracionalidad es fundamental para una integración social y para evitar la exclusión de las personas mayores. Si yo solo dejo a las personas mayores por allá solitas, ¿cuál va a ser el aporte real de ellos a la sociedad? Que además tienen uno muy grande y que nosotros vamos a llegar seguramente a ese punto de la vida en el que tendremos todavía mucho que aportar, pero no tenemos dónde. Quiero que se lo pregunten ustedes, sobre todo con las personas que interactúan de manera regular. Este proceso de intergeneracionalidad y de participar independientemente de la edad en distintos espacios hace parte de sus derechos fundamentales. Y eso es supremamente importante para nosotros. Esto no es solo, ay, venga, ¿será que le preguntamos a mi papá si le compramos ropa? O a mi mamá, o a mi abuela, o a mis tías. O asumimos, no, es que como es un abuelito el vecino, entonces él solo come sopa y resulta que el vecino solo come carne porque es un vecino saludable que solo come pescado y vegetales. ¿Sí? No asumamos sobre la gente, sino y menos basados en nuestras capacidades generacionales o actuales, sino permitamos que esas personas construyan desde su perspectiva un pedacito más del tejido social que nos une, como familia, como vecinos y como comunidad. Perdón. Es vital estar construyendo este tejido social y comunitario y permitir el potencial de estas personas. Si ustedes evalúan alrededor suyo legalmente, una persona es mayor de 60 años en este momento. Una persona mayor tiene más de 60 años. Esa es como la condición en este momento. Esa persona mayor de 60 años
tienen alguna persona cerca, quiero que se lo imaginen de esa manera. Si tienen una persona cerca de 60 años, ¿cómo la ven? ¿La ven como una persona inútil, una persona que sí aporta, que no aporta? ¿Cómo se la imaginan un poco? En ese sentido, es que muchas de las personas a veces segregamos sin saber. Yo no sé si ustedes, alguno tiene un profesor muy grande, es decir, en edad, que tenga 60, 70 años o que conozcan a alguien de 60, 70, 80, 90 años, inclusive con mucha más vitalidad que la de ustedes. Es decir, no podemos juzgar por la edad. A ese proceso de discriminación por la edad le denominamos etarismo. Y es que yo digo, no, esa persona tiene 80 años, entonces no, ese seguro no come, no hace, o le da miedo o demás. Entonces tenemos que empezar a trabajar sobre eso de una manera como con un poco más concreta. La participación social y comunitaria es un poco lo que les veníamos contando de estas personas tienen mucho para aportar, muchísimo. Entonces, ¿cómo logramos que estas personas realmente tengan el espacio para opinar? No solo para opinar, sino también para escuchar lo que está pasando generacionalmente con nosotros, con el resto de personas que estamos a su alrededor. Muchas veces esto que nosotros decimos que es la terquedad de la vejez está muy relacionada es con la exclusión, básicamente con la exclusión. Necesitamos empoderar a estas personas mayores para que hagan, no solo para que conozcan sus derechos, sino para que participen y hagan otro tipo de actividades diferentes a las que han venido haciendo. Yo les cuento una historia muy particular, una mujer de 86 años, por una diabetes mal cuidada, un glaucoma, pierde la vista, pero la tarea de esta mujer o el rol de la mujer dentro de su hogar era específicamente y claramente cocinar, por ejemplo. Entonces, este es un ejemplo muy particular de, y bueno, ¿y ahora qué hacemos con ella? ¿La escondemos? ¿Qué hacemos? ¿La ponemos de la cama al baño, del baño a la cama? ¿Sí? El reto aquí, ¿cuál es? Es cómo le incluimos de nuevo en esas actividades que ella venía haciendo, ¿sí? Y sobre todo en esta dinámica familiar para que esta persona no se sienta excluida, que además está en todo su derecho de estar. Eso ha sido, es como uno de los retos más importantes específicos frente a este tema de la participación social y comunitaria de las personas mayores y la resiliencia. Es cómo funciona de ambos lados. Esa persona mayor, cómo se adapta a las circunstancias actuales y yo cómo dejo que esa persona se adapte. Si esa persona estaba siempre en la cocina, bueno, ¿y por qué no dejo que esa persona me cuente, ya sea la abuela, el abuelo, el tío, la tía abuela, cómo hacía alguna de sus recetas y yo la hago? Por ejemplo, son algunos tipos de actividades que pueden cambiar la perspectiva y la vida de una persona muchas veces sin que lo notemos. La intergeneracionalidad y la participación previenen la discriminación por la edad, que era el etarismo, que era lo que les estábamos contando. Evitemos que eso pase, que aquí los niños, aquí los adolescentes, allá los adultos jóvenes, porque ahora tenemos más divisiones que quién sabe qué. No, este proceso de intergeneracionalidad previene la discriminación por la edad y nos permite a todos participar indistintamente de la edad. La resiliencia en la vida cotidiana. ¿Cómo entrenarla? El entrenamiento, además, el entrenamiento que hace parte de Mi Cuidado Activo en Casa, parte del entrenamiento en estas habilidades sociales, perdón, habilidades para la vida que les hemos venido contando. En la empatía, en la resolución pacífica de conflictos, en reconocer al otro, en el pensamiento creativo. Y tenemos dos actividades muy bonitas que queremos contarles hoy. Algunos de ustedes seguramente las han hecho. La primera es el ejercicio del dibujo y la hoja rota. Este primer ejercicio es un ejercicio en el que le pedimos a una persona, no necesariamente tiene que saber leer o escribir, pero que pinte un momento especial y particular de su vida, ¿sí? O algo que le represente en este momento la vida. Ese dibujo
que uno hace con esfuerzo, pues independientemente de lo que pinte, una flor, un animal, un momento, un espacio, una persona, les pedimos a estas personas que lo rompan. El papel, el dibujo se rompe, efectivamente, y en el ejercicio de romperlo ocurren momentos estresantes, ¿sí? Y es lo que pasa todos los días de la vida. Ocurren situaciones con las que no estamos de acuerdo, situaciones que nos producen estrés, y eso es algo que ninguno de nosotros puede evitar. Eso significa romper cada pedazo de la hoja. Ahora les pedimos que la reconstruyan. ¿Y cómo va a quedar esa hoja? Va a quedar pegada literalmente a pedazos. De pronto se nos perdió un pedazo. De pronto le acomodé un pedazo donde no era. Bueno, pero con la pegada de la hoja, muchas personas inclusive deciden no pegarla. Y esto es un ejercicio que hemos hecho de manera vivencial en diferentes espacios con el equipo, y personas dicen, muchas primero están muy resistentes a romperla, y este está directamente relacionado con el ejercicio de la maceta, son exactamente iguales, solo que el objeto cambia. El ejercicio de la maceta tiene una particularidad, y es que yo efectivamente rompo la maceta o la matera, ¿sí? De cerámica la rompo literalmente. Tengo que volver a pegarla, lo cual es difícil, y pasa lo mismo, puede que yo tenga, primero romperla es muy difícil, porque además es como voy a romper la matera, eso es algo importante, eso es lo uno, lo otro. Segundo, cuando la rompemos, genera dolor, genera estrés, genera ansiedad. Cuando esa matera se rompe, el tiempo en el que tardamos de reconstruirla muestra un poco cuál es el estado de nuestra salud mental. Hay personas que la reconstruyen rápidamente, otras que se demoran mucho tiempo en reconstruirla y otras que deciden nunca hacerlo. Entonces nos quedamos con esta matera totalmente fragmentada y rota, destruida, que lo único que hace es pincharnos los dedos, pincharnos el corazón, cuando tratamos de volver a recogerla, ¿sí? Entre más rápido la recojamos, más fácil va a ser para cada uno de nosotros lidiar con eso que quedó de la matera o de la maceta. El ejercicio de la maceta tiene esta particularidad que les estoy contando, y es que hay que resaltar los defectos de la maceta. Lo que entre comillas le denominamos defectos, que son todas las grietas que quedaron por donde se rompió. Eso es lo más valioso que tiene en este momento esa maceta. ¿Cómo logramos pegarla? ¿Cómo logramos unirla? ¿Cómo logramos que realmente se articule? Si decidí que solo le voy a pegar un pedazo y no el otro ya no me sirve, entonces tengo que desecharlo. Pero ¿cómo hago para que esas grietas sean lo fundamental y no la maceta per se? Eso hace parte del proceso de entrenamiento en resiliencia. Cuando tenemos personalidades o personas con personalidades muy duras, muy robustas, este tipo de ejercicio sensibiliza y rompe esa barrera inicial que tenemos con la gente. Lo hemos visto en lo que les digo, en muchos espacios en los que hemos podido implementarlos con personas que de verdad tenían un nivel de resistencia impresionante. Y esto no es un ejercicio de una vez, es una cosa que debe hacerse siempre. Los ejercicios de respiración están directamente relacionados con la resiliencia, como les conté hace un par de diapositivas, porque nos ayuda a quitar esa reacción física para poder saber qué tienen que hacer mis pensamientos y qué tiene que hacer mi comportamiento para salir exitoso de esta situación. Esa es la cadena. Los ejercicios de mindfulness, los ejercicios de estar aquí y ahora, con mi maceta rota, con todas las grietas divinamente pintadas, ¿para qué me sirve hoy? ¿Sí? Cuando yo dejo la maceta sin reparar, lo que tengo no es una maceta, son una cantidad de trozos que se van quedando por ahí regaditos a lo largo de la vida. Hay una teoría muy interesante basada también en la resiliencia que se llama el crecimiento postraumático. Este crecimiento postraumático hace referencia al cambio positivo que un individuo experimenta como resultado del proceso de lucha
que emprende a partir de la vivencia de un suceso traumático. Y aquí vuelvo y les pido que se imaginen todas las historias de terror, todas las que seguramente algunos de ustedes o sus cercanos han vivido. Y estas personas, bueno, esta teoría, que además tiene también muchas investigaciones, dice que hay personas que, basados también en el principio de resiliencia, no solo en la resiliencia biológica, sino en el entrenamiento de la habilidad per se, de la capacidad per se, han logrado ser aún mucho mejores para ellos mismos después de este evento traumático. Y esto lo digo no porque, y aquí quiero hacer un gran paréntesis, y esto no se trata solo de sí, vamos a ser los más felices en la cuarentena y qué emoción estar aislados y entonces hay que revisarnos bien. No, muchas personas ni siquiera tienen el tiempo para hacerlo, ¿sí? El proceso aquí es con esto que hay, con seguramente el teletrabajo, el cuidado del hogar, el cuidado de los niños, el cuidado de la familia, el estar solo, el tener tiempo y no saber qué hacer con él. Basados en esas circunstancias, ¿cómo puedo yo empezar a trabajar sobre mí? Esto no es la teoría de la felicidad, quiero ser supremamente clara con eso, pero yo sí creo, y un poco habiéndolo aplicado, es la teoría de la tranquilidad. Y es como cuando hay circunstancias que yo no puedo controlar, yo no puedo evitar ciertas circunstancias alrededor mío, ¿cómo las uso a mi favor? ¿Es difícil? Muchas veces sí, para muchas personas lo es. Pero por eso nos entrenamos, por eso hacemos ejercicios de respiración todos los días, por eso hacemos ejercicios de mindfulness todos los días, por eso leemos al respecto. Si no sabemos leer, entonces le pedimos a alguien más que nos lea. Por eso utilizamos también otro tipo de técnicas para hablar de la empatía, para hablar de la capacidad de reconstruirme a partir de aquello que me rompió. Porque, insisto, nosotros no, la resiliencia no quita ni los problemas, ni las situaciones económicas, ni las situaciones estresantes. No, todo lo contrario. Dices, bajo estas circunstancias, ¿cómo hacemos para mejorar nuestra calidad de vida para nosotros y para los que tenemos cerca? Ese es el reto particular de la resiliencia y es sacar lo mejor en medio de una situación crítica, traumática, estresante, que nos produzca ansiedad y no dejarnos ganar de esa situación, sobre todo en momentos como estos. No todos tenemos la misma capacidad, insisto. Tenemos que entrenarnos, tenemos que leer, tenemos que ver los videos de respiración, hacer ejercicios de meditación, que además no tienen nada de metafísico. Todo esto lo único que hace es, y quiero volver a ese tema biológico, es empezar a generar un mejor funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestro sistema hormonal, de nuestro sistema de respuesta. Eso es lo que hacen ese tipo de ejercicios. ¿Sí? ¿Es difícil? Sí, ya les digo por experiencia propia. Sin embargo, es posible. Y realmente hay cambios importantes a lo largo de la vida relacionados con ese tipo de procesos. Esto queríamos contarles específicamente. Les vamos a dejar un ejercicio de respiración que tenemos en el micrositio de la página de la fundación. Se los vamos a enviar a los correos electrónicos también y esperamos que hayan tenido también el chance de ver el micrositio. Pero por este tipo de cosas pequeñitas empezamos. Parecen insignificantes, pero a lo largo de la vida pueden cambiar significativamente mi manera de responder a ciertas situaciones. Muchas gracias.